nos abra su propio archivo. Sí, señor, así será. Pero el archivo que tiene aquí, Mario, yo lo recuerdo. Sí, señor, esto es muy bonito. Y antes, Mario, las carpas. Las carpas fueron el primer paso. Eran los teatros portátiles. Fue mi escuela. Ahí convivía con el público prácticamente metro a metro. Y podían decirme lo que querían. Y yo les tenía que contestar ¿Qué le decía? y había frases muy ingeniosas. A ver. Había frases muy ingeniosas. ¿Pueden contarse en público o mejor en privado? Pues no, porque mire usted aquí entre nosotros son muy chismosos. Pero sí pasa en la vida de uno, señor presidente, en toda la trayectoria que uno tiene, porque yo podría decirle a usted que desde que yo comencé hasta ahorita, mi vida es un constante esfuerzo de superación en todos los aspectos. En todos. De manera que es bonito, es bonito. Yo creo que he justificado mi vida perfectamente bien. Ahí está. Y mi trayectoria, porque el artista al adquirir esa responsabilidad no sabe lo importante que es la responsabilidad, no sabe lo que es reflejar aquí, que puede hacer mucho bien, no puede hacer mucho mal, señor. ¿Pero usted ha hecho puro bien? Yo pienso, yo creo que mis películas siempre han llevado un mensaje social y humano más que nada. Qué bueno que diga usted. Sí, señor. Tengo muchos deseos, amo mucho la vida, la quiero mucho. Yo no la pedí, me la dieron, y me la dieron para que la viviera. Y yo pienso que si el mundo hiciera una cosa más, una sola, si el mundo se humanizara un poquito más, sería mejor para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Bueno, ¿y usted de dónde saca tanto ánimo, Mario? Siempre lo veo muy entusiasta. Pues mire usted, porque me da coraje. A ver, ¿cómo está el coraje hablando? ¿Dónde está el puente? El puente está en que a uno le da coraje que no sean las cosas como pudieran ser y están siendo y no habían sido. ¿Por qué? El ánimo es porque, señor presidente, yo soy un hombre que no he perdido la fe. Tengo la fe en los míos y en mí. Y también en el mundo, pero en los míos tengo fe. Eso me da mucho aliento. Me da mucha ganas de vivir. Me da esperanza. Eso es lo que hay que contagiar. Sí, ¿verdad? La fe, la esperanza, el ánimo. Es lo más. Sí, sí. Yo soy un libro de anécdotas, señor presidente, que hay muchas cosas muy simpáticas en mi vida, muchas satisfacciones, muchas cosas. ¿Cuándo lo va a tener listo? Pues todavía voy a dar un poco de guerra, señor presidente, ya se me estoy seguro, un poquito más. ¿Y son anécdotas picosas? Picosas, pero que se pueden contar. No se pueden leer. No se pueden ver delante de cualquier persona. ¿Y de dónde salió la gabardina? Bueno, él dice que es gabardina, ¿no? De un figura, señor, que hacía un poco de frío. Y entonces alguien me gritó, y ese lazo que trae, digo, ese lazo. Es mi gabardina, la verdad. ¿Y el nombre de Cantinflas? Decía yo que es una descomposición de nombres que yo hice y que fonéticamente me ha gustado. ¿Por qué lo hice? Porque yo, señor presidente, con muchos trabajos yo he estudiado. Pero hubo un momento en que yo comprendí que hoy no podía sostener mis estudios, mis padres, y que hay que trabajar, y me dio por la cosa de la comisión. Entonces dije, en un programito van a ver Mario Moreno y van a descubrir que no es útil. Entonces, que poner muchos nombres así, comencé a componer nombres
charla que sostuvo con el primer mandatario de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari. Aquí en Confianza le vamos a presentar más adelante una plática que sostuvimos con don Rómulo Lozano, muy conocido de todos ustedes, un personaje de la televisión en Monterrey y en la República también, quien es el delegado de la Asociación Nacional de Actores. Más adelante le estaremos presentando esta charla que sostuvimos con don Rómulo Lozano y también la colaboración del escritor Gabriel Contreras y, como es costumbre, también la colaboración del señor Ángel Robles en su momento literario aquí en Confianza. Tenemos ya bastantes llamadas telefónicas y, por ejemplo, el señor Gerardo Rodríguez de la colonia San Rafael les pide a nuestros invitados que hablen más de la esposa de Cantinflas. Ha habido ahí algunos comentarios. Valentina Ivanova. Valentina Ivanova, esposa de Cantinflas, que era hermana de la esposa de Chilinsky. Con cuños, ¿no? Sí, entonces por esa relación se establece el dueto de Cantinflas y Chilinsky, que es como debutan en una de las tantas carpas en México. Y es un dueto, como casi todos en esa época, que le llamaban de excéntricos. Es decir, que lo mismo tenían su sketch cómico que su número de baile, de canción, etc. Valentina era bailarina en esa carpa. Ya una vez que se casan, bueno, ella se retira y luego se separan Chilinsky y Cantinflas, precisamente cuando Cantinflas ya tiene nombre, cierto nombre en el cine. Y Chilinsky pasa a formar pareja con Manolín, que en mi opinión es una de las más completas parejas de cómicos que han pasado por el cine mexicano. ¿Quería hacer algún comentario sobre esto, profesor? No, que bueno, eso revela el origen del cómico de carpa, que viven en las carpas, se casan entre ellos, se conocen entre ellos y todos estos cómicos de carpas se entrelazan y tienen fases en que conviven mucho, ¿verdad? Nada más es lo que yo quisiera anotar, ¿verdad? Creo que ella era lituana, ¿verdad? De origen lituano, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, preguntan que María Guadalupe González, que es tan cierto que Cantinflas haya tenido solamente un hijo. Bueno, pues quién sabe. Es lo que se sabe. Josefina Moreno de Nogalar, que en qué año murió la esposa, de dónde procedía, ya decía que era lituana. Murió hace 26 años. Guadalupe Martínez de San Nicolás felicita al programa y al Canal 28, gracias. Demetrio Fuentes de Valle de Huinalal dice que los invitados están exagerando en relación a Cantinflas, que fue mejor cómico Tintán. Bueno, de eso será la última parte del programa. Yo creo que, bueno, al menos yo estoy de acuerdo, Tintán es el mejor. Hasta ahorita nadie ha establecido aquí categorías de quién es mejor que quién, ¿verdad? Yo en lo particular creo que Tintán no es mejor que Cantinflas, sino es mejor que todos los demás, ¿verdad? Pero ese es más otro adelante. problema, sí. Bueno, por cierto, en la entrevista o en la charla, perdón, que sostenían, que apreciábamos hace un momento del presidente de la República y de don Mario Moreno Cantinflas, él decía que había tenido un mensaje social y humano durante toda su trayectoria artística. ¿Cuál sería en este caso, licenciado Cuellar, el mensaje social y humano que haya dejado Cantinflas en su historia? Para empezar, era un humorismo blanco de alguna manera. Sus mensajes de alguna forma estaban vinculados con lo popular, ¿verdad? De alguna forma con el sentir de la popular de su masa, esa masa que lo siguió desde el principio, ¿verdad? Una identificación pues con ese sentir del pueblo, yo diría, con los problemas, necesidades del pueblo, dentro de lo que se podía tocar, sobre todo ya al pasar al cine, ¿verdad? En la carpa como que este mensaje pudiera estar un poco más explayado, ¿verdad? Por esa agresividad que ya se mencionaba hace rato que era posible dar a través de la carpa, ¿verdad? Quizá en el cine pues esté diluido, ¿verdad? En esas caracterizaciones de personajes populares, ¿verdad? Barrendero, el bombero, el cartero, el boxeador. Ese sería el mensaje social, el representar a personajes como el cartero o el policía. Es parte del mensaje, pero sí difiere un poco de Margarito cuando habla de humorismo blanco.
creo que Cantinflas no manejaba el humor blanco. Dentro de sus juegos de palabras había mucho doble sentido. Pasan un poco como chistes blancos, pero detrás estaba Carlos León, que era el que les escribía los chistes. En mi opinión, Carlos León es uno de los humoristas más reaccionarios y vulgares que hemos tenido. Aparecen de repente, podemos ver en El Barrendero, no sé si puede decir uno de los chistes del Barrendero, pero estamos a medianoche. Pero uno de los chistes, para que vean que tan blanco no era, es el de que le dice a María Sorte: tómese una cervecita, no porque se me sube, le prometo que no me le subo. Entonces creo que blanco no tiene nada. Doble sentido. Y así maneja muchísimo doble sentido. Como decía, pasa un poco como blanco por ese tamiz que le ponía Carlos León, pero que ahí yo podría decir es un albur hipócrita el que tiene Cantinflas, porque le da el tipo de chiste blanco para toda la familia, pero sabemos que no lo es. Entonces ahí sí me molesta muchas veces incluso encontrarme ese tipo de chistes, porque creo que está jugando con doble careta. Y ahora otra cosa, y yo creo que algo de lo más lamentable del personaje de Cantinflas es precisamente este pretendido humanismo, este humanismo que choca con la comicidad y que con mucha frecuencia, yo diría más bien que siempre, terminó el melodrama más desagradable, ¿verdad? Los ejemplos sobran, ¿verdad? Por ejemplo, en El Señor Doctor, que termina salvándole la vida a un niño, ¿verdad? Y que llegó incluso a extremos de intentarlo realmente lo imposible, ¿verdad? Como es humanizar a la policía del Distrito Federal, ¿verdad? Y hacer del policía del Distrito Federal una persona moralmente rescatable, cosa que todos sabemos que no lo es, ¿verdad? Y Cantinflas lo intentó. Pero en este caso era la intención, de alguna manera. No, pero es una intención que choca con la realidad. Es lo que le digo, choca con la realidad y termina el melodrama. Yo ahí pienso, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que ahí, cuando en esta última aparición don Mario Moreno está diciendo de su mensaje humanista, creo que él mismo se está refiriendo en su memoria a sus últimas películas de los 50 para acá. Porque la comicidad del Cantinflas de los 40 es la de todos aquellos cómicos que hacen de la humildad y de reírse de sí mismos el mensaje en sí mismo, ¿no? Mientras que el otro mensaje de los 50 para adelante es a propósito moralizante, intencional, de statu quo, de seamos buenos, portémonos bien, ese tipo de cosas, ¿no? Y además, perdón maestro, aparece de manera permanente la renuncia a poderse apropiar de un cargo, de un puesto. Sí. Es decir, siempre el médico que se queda con su cliniquita, ¿verdad? El padrecito, no sé, ahí es otro pueblito donde está otro curita que se está muriendo. Entonces, ahí es donde entra la clasificación, el embajador que había señalado al principio, sí. Al decir que hay una parte fársica en Cantinflas y una parte de comedia. Ajá, la parte fársica es excelente, no lo vamos a negar. Ahí es donde se inscriben precisamente Así es mi tierra, Águila Sol, El gendarme desconocido, hablaba del maestro de los 40. Sobre todo porque parte de farsa. Como un farsa. De farsa. No, farsa, comedia la farsa es la máxima muestra de la subversión que puede existir. Es decir, en la cual el protagonista es capaz de sacarle el tapete a un núcleo social, de burlarse, y la sociedad nunca lo va a poder meter al redil. La comedia, por el contrario, es aquella que está aparentemente sacándole el tapete a la sociedad, pero que a final de cuentas es metido a redil. En el juego. Está dentro del juego. Y la farsa la puede distinguir el público cuando ve la película porque es de forma. O sea, la farsa siempre lleva la risa y siempre saca el tapete, pero en la forma, ¿sí? Te vistes bien, pues me visto mal. Sí, y no te digo nada, te hago reír con los pantalones a medias. Sí, y la farsa termina haciéndonos ver que lo que nosotros estábamos viendo en pantalla somos nosotros mismos. Claro. Es decir, que empezamos riéndonos del personaje, de ese personaje cómico, de repente no sabemos en qué momento somos nosotros ese personaje, entonces estamos riéndonos de nosotros mismos. Mientras que la comedia es, yo me río de aquel, o sea, lo estoy castigando. El pastelazo. Claro. Es el pastelazo. Sí, el pastelazo. Y entonces por eso tiene la parte final bastante melodramática, esta línea de comedia. ¿Por qué? Porque la comedia finalmente
exige que las cosas se conserven en el nivel que estaban antes de que surgiera este elemento subversivo, que es aplastado. En la farsa las cosas nunca vuelven a estar igual. Aparentemente la situación social queda igual, pero empiezan a cuidarse para que no surja otro subversivo como el fársico. En la comedia están tranquilos, las cosas vuelven a su situación. El padrecito que es sacado de ese pueblo y es enviado a otro para que haga más bien. El doctor que se queda con su clínica, el cartero que se conforma. Son mensajes positivos a la sociedad y en muchas ocasiones se han visto. Son mensajes conformistas. Conformistas, porque al principio no eran así. El Cantinflas de los 30, de los 40, no es decir que es el Cantinflas más efectivo, y aquí estamos llegando al verdadero meollo de la comicidad de Cantinflas, donde tiene su origen. Cantinflas es el individuo marginado, el socialmente, o era al principio, después ya no, el individuo socialmente marginado, el desposeído, el paria, ¿verdad? A mí, yo odio el término clasista, ese del peladito, ¿verdad? Por eso prefiero no usarlo. Es el paria, el marginado, que la única manera que tiene de desquitarse del poderoso y de la sociedad que lo marginó es burlándose de él. Es la única manera que tiene, no tiene otra. Entonces la usa, y la usa muy efectivamente. Las primeras películas de Cantinflas son una burla del marginado en contra del poder. En este caso, del poder, por ejemplo, Joaquín Pardavé en ese detalle, etcétera, etcétera. Se habla de que Cantinflas fue un reflejo de la sociedad mexicana o del mexicano. Yo creo que ese es un mal uso de las frases. ¿Cuál fue? Muy mal uso, porque no era el propósito eso. En las carpas había 3 personajes generales: el roto en todas sus formas, citadina alta, baja, el roto, el catrín, el peladito de rancho en todas sus formas, muy potente, no potente, sí potente, y el marginado totalmente. Esos eran más o menos los personajes, pero no eran para representar, eran una lección, una farsa. Nadie quería representar al pueblo así, al pueblo, no, porque era la capacidad de hacer pensar, de hacer reír, de conjugar todo eso. Era un arte. Por eso mimo es como mímica, que son los grandes intérpretes, se acercan a lo clásico, un verdadero mimo, ¿verdad? Y no está queriendo ser ni pueblo, ni todo México, ni nada. Y a través de estos arquetipos que mencionas, del peladito, el par, el catrín, el roto, se podía establecer el diálogo con el público. La agresión o la agresividad que se daba no era que el público respondiera agresivamente al cómico o el cómico agresivamente al público, no, era la situación, lo que estos personajes estaban representando, que de pronto el público se veía reflejado, empezaban el diálogo y eso hacía que el sketch subiera el tono, de ahí que la improvisación era importantísima. Entonces, ¿Cantinflas es representante o no del pueblo mexicano? Claro que no. De ninguna manera. Para empezar había que definir qué es el pueblo mexicano, ¿verdad? Pues la clase trabajadora. ¿Y la clase trabajadora no es el pueblo mexicano? ¿O qué? Porque volvemos a los términos clasistas. Digo, porque ese es como se le ha denominado. Si consideramos que el mexicano es conformista, bueno, con esa nos quedamos, entonces sería representante. Si es agachado, si es el que siempre va Pero a en sus estar... personajes Cantinflas nunca es el personaje agachado, incluso es el cantinflear, dice que habla mucho y no dice nada, pero a lo mejor Cantinflas trataba de decir mucho, de alguna manera protestar. Sí, pero a lo mejor tiene que ver un poco con lo que ya apuntaba el maestro Celso y el compañero, en el sentido de que, bueno, hay dos partes, o sea, también tenemos, además de definir de qué México hablamos, de qué pueblo hablamos, también hay que definir, creo yo, de qué Cantinflas hablamos. Sí. Porque, vuelvo al punto, del Cantinflas farsante, del que lograba la peripecia que decían los griegos, es decir, que el público compartiera con él y construyera con él, como decir Cantinflas, como decir cualquier otro carpero, ¿sí? Y que construyeran juntos un diálogo y un quehacer, o del Cantinflas último, del Cantinflas... Sí, si usamos Cantinflas los términos del teatro griego, como está hablando ahorita de la peripecia, tendríamos que decir que sí, en efecto hay dos Cantinflas. El Cantinflas catártico, que es de la primera época, y el Cantinflas que no me provoca más emoción que la de reírme y salir del cine y no volver a acordarme de la problemática. ¿Por qué? Porque el Cantinflas comediante de los años 40 para acá, es decir, después del Gendarme Desconocido, ese Cantinflas me permite que me ría de los chistes, pero no de las situaciones ni de la problemática. El Cantinflas previo, el fársico, me enfrenta a una problemática.
me río de la situación, me río de mi situación y enfrento, me libero de mis emociones en esa situación. Para abonar a don Mario Moreno, todos los carperos y don Mario Moreno fueron grandes actores para poder ser farsantes de eso, para poder representar eso. O sea, nadie está negando la enorme calidad de ese momento, ¿verdad? De ese momento. Y efectivamente había muchos carperos y unos servían poco, nada o se perdían. Él no, ¿verdad? Él lo trascendió el personaje, lo lleva al cine, se lo roba al cine y empieza toda otra historia. Ahora, ¿por qué el cambio del primer Cantinflas al segundo Cantinflas? ¿Por qué se da esto? Eso nos puede ayudar un poco a entenderlo. Uno de sus cortometrajes, Siempre listo en las tinieblas, que es con los que empieza su empresa, por llamarlo así, Posa Films. Siempre listo en las tinieblas es un cortometraje cómico, es cierto, pero es, a final de cuentas, el anuncio de una marca de baterías para lámparas de luz. Entonces, eso es lo que va a matar a Cantinflas, el negocio. El problema con Cantinflas es que no es que Cantinflas cambie, que obviamente sí cambia, pero lo que cambia también es el país. El Cantinflas efectivo, el Cantinflas, el mejor Cantinflas para mí, es el que se da antes de emigrar alemán. Cuando Cantinflas, el idioma, el lenguaje de Cantinflas imita y ridiculiza a los políticos postrevolucionarios analfabetas o semi-analfabetas, ¿verdad? Entonces, Cantinflas servía, insisto, la burla hacia el poder, que es la única arma que tiene el marginado para defenderse, de comillas, realmente no se defiende, pero se burla de él, es lo que hace Cantinflas. Cuando con Alemania el país cambia, cuando llegan los inicios de la tecnocracia al gobierno, cuando ya los ministros y estas gentes ya son egresados de la universidad y todo, que ya no utilizan este lenguaje, que todavía queda ya fosilizado en Luis L. Morones y estas gentes, ¿verdad? Entonces ya el lenguaje de Cantinflas ya deja de ser efectivo, deja de referirse, de tener un referente en la realidad política nacional para perderse en el abstracto, en la nada, y ser un recurso que se agota en sí mismo. Ser un lenguaje que ya no agrede, sino que simplemente es chistoso porque como habla, lo que decía Genaro, ¿verdad? Es el humorismo que se agota en sí mismo, que se consume en sí mismo y deja de ser efectivo. Entonces, cuando cambia el país, el humorismo de Cantinflas no cambia, de hecho no cambió nunca. Cambiaron sus personajes, ¿verdad? Se hicieron conformistas, en lugar de burlarse del poder, se incorporan al poder, y ahora resulta que es ministro, y ahora resulta que es policía, y ahora resulta que es bombero, y ahora todo esto, y el lenguaje se petrifica y deja de ser efectivo. El propio Mario Moreno crea esta nueva imagen, por llamarlo así, de Cantinflas, al nuevo Cantinflas, él, sus escritores, sus productores, su empresa. Se hace de un equipo, tiene una empresa, obviamente, establece los contactos para una mejor administración y entonces va creando la imagen. Hay muchos detalles de esta creación de la imagen, por ejemplo, que sus películas son distribuidas por una compañía transnacional. Ese es un detalle importante, que es la Columbia. Ella distribuye todas las películas de Cantinflas. Lo dirige una sola persona, que es Miguel M. Delgado, que es uno de los peores directores que ha tenido el cine mexicano, y las ficheras lo demuestran. También se hace acompañar de una estrellita juvenil, y existe la idea de que todas las que trabajaron con Cantinflas son famosas gracias a eso, pero yo preguntaría dónde está Perla Aguiar, dónde está Jacqueline Daila, en dónde está Marilena Márquez. Ya era Marilena Márquez cuando trabajó con ella. Son Infante trabajó con Cantinflas justo cuando se retira del cine. Lupita Ferrer, pues la conocimos realmente por La Zulianita, no por la película de Cantinflas. A Lucía Méndez no la conocemos por Cantinflas tampoco. Y Cela Vega nada tiene que ver con la película Por mis pistolas. Tere Velázquez es famosa por Quinceañera, pero no por El sube y baja. Entonces, pero son ya los elementos que forman parte del mito. Entonces, decía, hay un equipo, hay una administración, se exhiben sus películas, exige de alguna manera que se exhiban en los mejores cines, no en los cines del pueblo. Ese es un detalle muy importante. Y se retiran después de su primera corrida, se guardan un buen tiempo y luego vuelve a exhibirlas muchos años después en los mejores cines.
Sí, como reestreno, ¿no? Aquí no encontrábamos los estrenos de Cantinflas en los cines populares, no estaban en el Reforma, ya sobre todo en los años 60 y 70, no estaban en el Reforma, no estaban en Monterrey, estaban en los cines de categoría, o sea, en los cines Cuida caros. mucho su Sí, y no pasaban en E televisión. incluso en la televisión pasaban de vez en cuando y Muy en de horarios vez en muy cuando. especiales, ¿no? Sí. No así los de Pedro Infante que pasan todos los días y a todas horas. Que ahí es la imagen, el mito creado por la televisión. Coincidiendo con eso, pero también abonando al efecto del personaje que fue tan grande, es que se había creado una corriente de admiración hacia el personaje y la gente lo seguía buscando y esperaba que la próxima película y la próxima película se pudiera repetir el personaje original. Y a veces algo se acercaba, a veces, por ejemplo, no sé, la película que ella sube y baja, ¿verdad? Que esperabas de repente, ¿verdad? Querías ver al personaje, ¿verdad? Y ya después, como que el personaje se nos pierde, ¿verdad? La Sí, mera, sobre todo la el mera cine, verdad. el cine en color y es otro Cantinflas Sí. también totalmente diferente. Y está otro detalle que queda ahí en el subtexto de lo que estaba mencionando Celso, que la gente está esperando la siguiente de Cantinflas porque dentro de su administración estaba el filmar una película por año nada más. Muy bien. Vamos a los mensajes. Enseguida regresamos con la colaboración de nuestro compañero amigo, el escritor Gabriel Contreras, que se refiere precisamente a estos dos Cantinflas, al del blanco y negro y al Cantinflas de color. Regresamos en un momento. La cena de esta noche es de gala. El señor ya tiene reservada su mesa. ¿Y quién apartó la cena? Yo, señor, me permití. Usted sabía que tenía ganas de cenar. Gracias por continuar con nosotros. En Confianza tenemos muchas llamadas telefónicas. Por ejemplo, José Alberto Guevara dice que hablen más sobre la vida privada de Cantinflas y de su esposa, Alfredo. Una especie de voyeurismo cantinflesco, ¿verdad? No, Así es. Realmente a mí la vida privada de Cantinflas no me interesa. Alfredo Mota, que si alguno de los invitados puede aclarar por qué los intelectuales hablan tan mal de la vida de Cantinflas. No, es Su un vida privada. análisis de la cultura popular, o sea, no estamos hablando mal, o no hablan mal, sino... Se dice que se habla mal de su vida, que hacen mal porque él hizo muchas obras benéficas, nos dice el señor. Jesús Garza, de Constituyentes de Querétaro, que no está de acuerdo en algunos de los comentarios de nuestros invitados, ya que antes no había albures. Bueno, Enrique Arjona, del Altavista, que si Tintán empezó como Cantinflas su carrera. Bueno, un detalle es que los albures han estado siempre en el cine. En todas las épocas ha habido albures. Lo que ha sucedido es que en los últimos años hay más albures en cada película, pero siempre han estado. Bueno, vamos al comentario, a la participación que nos hace nuestro compañero de manera especial en este programa de En Confianza, el escritor Gabriel Contreras. La noticia de la muerte de